Muy buenas. Cuando hablamos sobre la perversión narcisista, surge la pregunta de si una persona que utiliza masivamente mecanismos de este tipo es consciente del daño que provoca y que por lo tanto es una mala persona, un monstruo. O bien no se da cuenta del daño que hace y por lo tanto es un trastornado, un enfermo o una enferma. La respuesta no es simple. El perverso narcisista es consciente de que hace daño, de esto no hay duda, por lo que lo podríamos considerar un monstruo. Pero es inconsciente del verdadero por qué y para qué necesita hacer este daño, por lo que sería un trastornado, un enfermo, una enferma. Necesita destrozar la integridad psíquica de su víctima, por lo tanto sería un monstruo, pero no se da cuenta de que maltrata a causa de sus conflictos internos. Es inconsciente de la idealización de sí mismo, de su baja autoestima, de su fragilidad psíquica. Es inconsciente de su angustia al abandono, a su profundo miedo a reconocer las sombras que hay en su personalidad y en sus actos, por lo que podríamos considerarlo un enfermo. Aún así, quiero puntualizar que si diésemos a la inconsciencia una categoría, un estatus de enfermedad, entonces casi todos los humanos estaríamos dentro de ese saco. Se juzga al perverso narcisista por no tener empatía, por ser un depredador y por ser un proyector de culpa. Pero, ¿cómo va a tener empatía hacia los demás alguien que de pequeño no recibió esa empatía hacia su propio dolor, sus miedos y sus heridas emocionales? ¿Cómo va a tener empatía una persona que de pequeña se la endiosó, por las circunstancias familiares que fuesen? ¿Cómo no va a proyectar la culpa una persona que tenga terror a ser imperfecto, porque cree que lo abandonarán? ¿Cómo no va a estar amargada una persona que cuando era pequeña tenía que ser según las expectativas de sus adultos y no quien realmente era, por lo que tuvo que crearse un personaje que no era? ¿Cómo no va a depredar a alguien que aprendió que para mantener su autoestima alta necesita bajarla de otro? Si tuviese un mínimo de conciencia y responsabilidad en estos y otros aspectos, el perverso narcisista, la perversa narcisista, podría girar su rumbo. Podría. La víctima, sin ser su intención ni voluntad, despierta el monstruo tocándole cada una de las heridas ulcerosas que el perverso o la perversa lleva en su biografía personal. El perverso responde con su agresividad de guante blanco, para destrozar a aquel o aquella que pone en peligro su ego. La paradoja es que esa persona a quien quiere destrozar es al mismo tiempo alguien de quien depende y necesita. Por eso destroza sin soltar. Y esto, evidentemente, confunde a la víctima, mientras no es consciente de dónde está metida. ¿Es la víctima culpable de algo? La víctima no es culpable de las heridas egoicas que lleva el perverso narcisista encima, aunque éste necesite, por una cuestión de supervivencia psíquica, hacerla pagar unos platos que rompieron otros en el pasado. Por lo tanto, la víctima no es responsable de las reacciones del perverso ante lo que éste o ésta considera unos ataques. La víctima no es responsable de las heridas que tiene el perverso narcisista, pero sí es responsable de tocarlas. La víctima debe aceptar que es imposible, totalmente imposible, no tocarlas, ya que una relación del tipo que sea conlleva contacto. Por eso, autores como Bouchot sugieren que la distancia es la medida más adecuada para finalizar tanta locura. Con distancia no hay contacto, y sin contacto no hay roce, y sin roce no hay dolor, ni agresión, ni culpables, ni víctimas. El narcisista tiene un concepto de sí mismo idealizado, pero su autoestima es pobre y frágil. No se ama bien. Solo ama un yo ideal y ficticio, una imagen de sí mismo que necesita crear para poderse amar y poder ser amado. Y sufre. Sufre porque el yo real, el que tiene virtudes y también defectos múltiples, puede ser descubierto, cuando menos se lo espera. Para evitarlo, se centra en recordar, entre otras cosas, los errores y defectos de su víctima para quedar ella o él exculpado. Son personas que de pequeños les ha faltado recibir amor genuino, ese amor incondicional, por lo que eran, no por lo que tenían que ser. El narcisista ha sufrido traumas, como todo ser viviente, pero por circunstancias particulares, estos traumas se enquistan de un modo en que no los quieren ni ver ni tratar,
Prefieren quedarse encallados en culpar, en proyectar a los demás sus conflictos. Odian, pero se equivocan dirigiendo su odio hacia sus víctimas actuales. Lo deberían dirigir hacia los que en el pasado, normalmente es el sistema familiar, los hicieron ser víctimas. Muchas veces, de lo que se quejan y detestan en el presente, no es más que un espejo de lo que malvivieron en su pasado. Ojalá estas personas que utilizan mecanismos perversos narcisistas dirigiesen su odio-amor hacia quien les corresponde realmente. Ojalá se diesen cuenta de lo cobardes que son en realidad y de lo que necesitan amarse. Ojalá se diesen cuenta de que no son Dios, ni falta que hace. Serían más felices y harían más feliz a su entorno, asumiendo que son humanos, personas. Ojalá sanaran su relación con el poder, porque desde la humildad sanarían la relación con ellos mismos y con los demás. Estos serían los primeros pasos para responsabilizarse de su vida, de su miedo y de su dolor, de atenuar sus delirios, de darse cuenta del sufrimiento y la culpa, a menudo ficticia e introyectada, que hay en su interior, de lo que han vivido de traumático en su infancia, de lo estéril que es culpar al prójimo y de lo innecesario que es pretender ser perfectos e inmaculados para ser queridos. Si hubiese una semilla de conciencia germinando en estas personas, su enfermedad empezaría a curarse y el monstruo empezaría a desaparecer. Ojalá germine esta semilla en ellos.